Mi primer contacto con Ruby no fue muy bueno, que digamos. Un día estaba viendo que había en Netflix y me topé con la serie. Le intenté echar un ojo a su primer capítulo y al verlo me dejó bastante indiferente. Tanto que no lo retomé hasta varios meses después al ver cierta escena de acción que me llamó mucho la atención y que anunciaron su cuarta temporada. Ahí fue cuando me decidí a ver la serie y siendo franco no me arrepiento de haberla visto y se podría decir que me gusta bastante. Al final, después de todo este tiempo, me decidí a hacer vídeos hablando de lo que pienso de la serie, yendo temporada por temporada con la esperanza de que tendré los vídeos antes de que salga la quinta temporada. A quien engaño, seguramente estarán para la décima. El primer volumen de Ruby salió público el 18 de julio de 2013, pero antes de este hubo 4 trailers de los que me gustaría hablar brevemente. En ellos nos muestran acerca de los personajes principales, usando sus respectivas armas y viendo sus estilos de combate. Aquí es cuando vemos la magia de Monty y el equipo de animación en cuanto a las escenas de acción se refiere. The red trailer is a little bit out of character because we didn't have a character. Y si bien el primer y el segundo tráiler no nos enseñan mucho de los personajes mostrados más allá de lo que mencioné antes, los de Black y Yellow nos muestran ciertas cosas acerca de los personajes, haciéndonos ver que estos, más allá de ser unos trailers, terminan siendo prólogos de las protagonistas. En el trailer de Black nos muestran que Blake era miembro de la Wave Fang, cosa que nos confirman más adelante en la primera temporada, además del cómo ella se separa de esta organización. Y el personaje de Adam, que no volvería a aparecer hasta el final de la segunda temporada, mientras que en el de Yellow nos muestran que Yang está buscando a alguien, y después ese alguien resulta ser su madre. Nos muestran lo justo y necesario de ambas, además de sus personalidades, más destacando la de Yang. Así que diría que estos trailers sirven para entender ciertas cosas de la serie. Aunque no llega a ser totalmente necesario verlos, estaría bien darles un vistazo primero antes de empezar con la serie. Ahora teniendo todo esto es cuando finalmente empezaré a hablar del primer volumen, que por resumirlo en pocas palabras os diré que es muy meh. Este volumen empieza con una escena de acción, además de mostrarnos al que sería el antagonista principal de este y el siguiente volumen. Este primer volumen tiene 4 arcos, de los que únicamente 2 son interesantes. Uno es totalmente innecesario y el otro es tan cliché que haría que este Fairy Tail se viera como una historia original. Y eso ya es decir demasiado. El primer arco nos presenta a sus personajes principales y a los que se les podría decir secundarios importantes. No a los secundarios que son secundarios y ya, y no a los secundarios que están dentro de los secundarios, sino a los secundarios importantes. Este arco por lo que más resalta es la acción y, ¿qué queréis que os diga? Casi, por no decir todas las escenas de acción que tiene esta serie son espectaculares. Lo visual, el cómo están diseñadas las armas, la coreografía, el que no te cuenten y te muestren las cosas, además de que el soundtrack que las acompaña es brutal. Y como dije antes, Monty y el equipo de animación hacen magia con estas escenas. Estos son uno de los pocos factores que hacen que las peleas en Ruby se vean de maravilla. Este primer arco es el mejor que tiene este volumen a mi parecer. Nos muestra las interacciones entre los personajes, se desarrolla y supuestamente acaba el conflicto entre Ruby y Waze. Nos muestran otras versiones de los Grimms, aunque todos son animales normales, con skin negro y exoesqueletos. Al menos no son siluetas negras como en el tráiler de Red. Y se ve que en la cuarta temporada empiezan a aparecer otros tipos de Grimms mucho más amenazadores, pero... Me parece curioso cómo los diseños de las supuestas mayores amenazas que tiene la serie son simplemente animales que todo el mundo conoce, pero con otra skin. Que si bien es una manera interesante de verlos, yo al verlo me dije a mí mismo, esto podría haber sido mucho mejor. Que sí, al parecer a partir de la cuarta temporada ya empiezan a salir diferentes y más originales, pero eso no quita que los principales que salieron fueran bastante sosos, además de que son el saco de boxeo de todos los personajes. Y eso les quita bastante credibilidad, sobre todo cuando te dicen todo el rato que son criaturas súper peligrosas, que te pueden hacer añicos en segundos, que han dejado un gran rastro de destrucción por donde quieran que vayan. Y a la escena siguiente vemos cómo son simplemente vapuleados. Y me diréis, pero Drago, ellos son cazadores, están entrenados para matarlos. Sí, eso es cierto, pero eso no quita el hecho que hasta la tercera temporada es cuando nos muestran a los Grimms como una verdadera amenaza. Y nos lo muestran haciendo que se coman al malo. Los Grimms como enemigos no sirven nada más que para ser golpeados una y otra vez. Que oye, no estoy pidiendo que hagan un drama innecesario para matar únicamente a uno, eso sería totalmente innecesario y estúpido, ¿verdad, Gringar? Lo que pido es que al menos nos hubieran mostrado que de verdad son una amenaza como todos los personajes están recalcando todo el tiempo. Volviendo a poner de excusa al hablar del primer arco, este no termina teniendo muchas cosas de mi desagrado. Pero sí hubo una cosa que no me terminó convenciendo en esta temporada, y eso serían los actores de voz, más resaltando las voces de Ruby y Pirra. A Ruby le da vida a Lindsay Taki, que como os podéis dar cuenta hace su voz extremadamente chillona. Es más, yo fijándome bien me di cuenta que al pasar las temporadas su voz se vuelve más aguda de lo que era en un principio. Well, that's why we're here.
to make it better. Este es el estilo que me hubiera gustado que siguieran con la voz de Ruby, que sí, diréis que es porque Ruby es una quinceañera de la primera a la tercera temporada, además de que es inocente, pura, virgen, santa y bla bla bla. Ok, eso es un buen punto. La cuestión es que no puedes empezar de esta manera. Of course I'm excited. I got moved ahead 2 years. I don't want people to think I'm special or anything. Y acabando así. I hope my letters have been reaching you and Dad. Handwritten stuff's never been super reliable, but I guess it's all we've got these days. Puede ser molesto para muchos y otros no. Es más, yo siempre he dicho que esa voz es la que hace a Ruby... Ruby. A ver, que tampoco me estoy metiendo con Lindsay, ella hace muy bien su trabajo, pero creo que ese es el problema, lo hace demasiado bien. Comparándola con su personaje de Red vs. Blue, Kimball, aquí hace una voz más natural y se le nota más cómoda haciendo ese papel. I always imagined you as a tyrant, a madman bent on absolute control. Now I see I was wrong. You're just a stubborn, incompetent man, and I don't know what's worse. Pero con Ruby... uno no se va a tomar bien una voz así de buenas a primeras, o al menos yo. Y en cuanto a la de Pirra... es demasiado forzada. Es decir, no tanto como la mía, pero ya os hacéis a la idea. Jane Brown también es conocida en su papel de Carolina en Red vs. Blue, y ahí hace su trabajo muy bien. Lo que me resulta curioso, ya que al ponerse al control de Pirra no se le nota para nada natural. Y uno al verla en las entrevistas diría que Pirra es un personaje que encajaría más con el cómo es ella, pero al ver su trabajo deja mucho que desear. No es como con Ruby, que Lindsay hace bien su trabajo, sino que aquí Jin lo hace muy a medias. I'm sorry. Cosa que me da bastante lástima, ya que Pirra es uno de los mejores personajes que tiene la serie, y sería una verdadera lástima si algo malo le llegase a suceder. De los demás no tengo mucho de qué hablar, ya que creo que hacen meramente bien su trabajo y representan bien a sus personajes. Que si bien al principio tenía algunas pegas del cómo nuestro querido Miles Luna hacía su trabajo con John, y al final me terminó agradando, así que no hay mucho problema en ello. Es gracioso porque ni siquiera he hablado aún de los personajes. Así que tal vez debería hablar un poco de ellos. Creo. Ruby es la protagonista de la serie. Es una chica hiperactiva, inocente y bastante amigable. No hay mucho de que hablar de ella aparte de su conflicto con Waze, pero ya hablaré de eso después. Waze te la presentan como la típica chica de familia rica que se cree superior a los demás, siempre intentando ser perfeccionista y no se intenta juntar con gente como Ruby o John. En general la muestran como la típica diva, aunque curiosamente es la que más y mejor se desarrolla a lo largo de esta temporada. Después tenemos a Blake, la tímida y siniestra, algo sombría al principio, pero se ve que se adapta bien a lo que es vivir junto a Ruby y Jane. Que hablando de esta última, ella es la hermana mayor de Ruby y se comporta como tal, siempre ayudándola cuando ésta tiene problemas y mostrada como la personaje más energética y aventurera de las 4 protagonistas. Después tendríamos a los personajes secundarios importantes, resaltando a John y Pirra, que serán los que más destaquen en esta y las siguientes temporadas, porque Ren y Nora no tienen desarrollo hasta la 4ª temporada. Otros personajes como son Penny o los profesores los menciono por mencionar, ya que no hacen mucho más que estar ahí. Aunque he de admitir que lo que hicieron con Penny estuvo muy bien, mostrándola como una personaje bastante extraña, a veces graciosa y algo carismática, hasta mostrar su faceta badass. Y por último el villano de este y el siguiente volumen, Roman Torchic. Es un villano demasiado típico, haciendo frases cada 5 minutos, dando apodos a cada personaje que se encuentra... Y aún así me encanta el personaje. Es uno de esos villanos con los que te encariñas por el cómo es y el cómo hace las cosas. Con esto ya dicho, me gustaría pasar una de las mayores quejas que tengo con este volumen. Y eso es el cómo manejan ciertos conflictos y algunas relaciones entre los personajes. A ver... A lo largo del primer arco vemos el conflicto que se genera entre Ruby y Waze. Sus personalidades chocan bastante y diría que es muy típico. La chica que no soporta a la gente que es medio bruta y no piensa, y la típica chica que intenta ser su amiga. Pero me gusta cómo termina al mostrarnos que Waze es la que se da cuenta de que ella no debería ser así con Ruby. Style. And I suppose I can be a bit difficult. Como dije, me gusta cómo termina el conflicto. Lo que no me gusta es que le dediquen 2 capítulos a volver a generar el mismo conflicto, únicamente cambiando el hecho de que ahora Ruby es la líder del equipo y Waze no. Ese drama se forma de la nada y rompe muchísimo como el cómo llevaron el mismo drama en el primer arco. Esto era algo totalmente innecesario. Ya nos mostraron que Ruby y Waze al final hacían las paces. Ya nos mostraron cómo se resuelve el conflicto. Entonces, ¿por qué mierda tenían que volver a recalcarnos que Waze es una tipa egocéntrica y egoísta ahora únicamente porque eligieron a Ruby que sea la capitana en vez de a ella?
Ya vimos cómo las cuatro pelean juntas. Ya vimos cómo crearon una estrategia para vencer al Grimm. Entonces, ¿por qué mierda tienen que volver a mostrar este conflicto? Y más encima se termina en nada, porque los profesores van con cada una y este le dice a Waze: "Ay, Waze, estás equivocada. Ahora ve y discúlpate". Que sí, vale, no es exactamente eso, pero ya os hacéis la idea. Y a ella de repente se le fue todo el odio que le tenía a Ruby. Como digo, esto era algo totalmente innecesario, que se podría haber ahorrado, o lo podría haber sustituido por más escenas que nos muestran interacciones entre el Team Ruby. O si esto era necesario para que Ozpin le dijera a Ruby que ella tenía el calibre para ser la capitana, podrían haber puesto esa escena y listo. Podrían habernos mostrado a Ruby un poco nerviosa por ser la capitana, y es cuando llega Ozpin y le dice todo lo que le dijo. Hubiera quedado mejor así, y no de la manera en la que ya nos mostraron. Después tenemos el tercer arco, que se enfoca en John, Pirra y este tipo del que su nombre no recuerdo. Solo llamémosle estereotipo de matón, que es matón porque sí, solo tiene este poco de relevancia para hacer evolucionar a otro personaje y no volver a aparecer salvo cuando Pirra le meta una paliza a él y su Kimotero ella sola. Bien, el conflicto en este arco se genera cuando el estereotipo de matón que creo que eso es un poquito largo ahora que me doy cuenta. ¡Oh, Cardin! El conflicto de este arco se genera porque Mr. Cardin es muy malo y hace cosas muy malas, como meterse con sus compañeros de clase porque es muy malo. Entonces vemos cómo molesta a John constantemente hasta que, ¡oh sorpresa!, Cardin se da cuenta del secreto de John y lo utiliza para molestarle aún más. Llega un momento en el que Cardin pone contra las cuerdas a John, pero ocurren cosas y aparecen Grimms que están a punto de matarlo, pero ¡oh sorpresa!, John le salva la vida y así termina el conflicto. Todos vuelven a sus casas felices y Cardin deja de molestar a la gente. Creo que os podéis dar cuenta cuál es el fallo aquí, ¿verdad? Es demasiado cliché, es el típico bully que hace bullying porque es muy malo, le hace bullying a un personaje y este no termina dando la cara hasta que el bully se mete con uno de sus amigos. Si bien el conflicto sirve para desarrollar más al personaje de John y su relación con Pirra, sigue siendo demasiado cliché. A tal punto que había veces en las que pausaba la serie, me levantaba de mi silla, respiraba profundamente y gritaba ¡pero qué mierda! Y con esto llega el cuarto y último arco de este volumen, que para ser directo diría que me gustó bastante. Desde el conflicto hasta el nuevo personaje que meten, las peleas están bien, la vuelta de Roman me gustó y en general estuvo bien. Volviendo con el conflicto en este arco, esta vez es entre Waze y Blake. Waze empieza a decir que los faunos de la Waze Fence son únicamente ladrones y asesinos, y Blake, resentida porque ella era parte de esa organización, se va. Aquí nos damos cuenta de que la infancia de Waze fue, y cito textualmente, complicada. Este conflicto ocurre y se desarrolla de manera bastante natural, Blake yéndose e investigando si de verdad la Waze Fence estaba detrás de los atracos, y el cómo nuevamente Waze es la que resuelve el conflicto con Waze. ¿Qué? Y el cómo nuevamente Waze es la que resuelve conflicto esta vez con Blake, al darse cuenta de que ella estaba mal y que básicamente no le importa si Blake perteneció a una organización de criminales, ya que como bien dice ella, esas son cosas del pasado y ahora ellas son compañeras. Es más, hasta los chistes en este arco mejoran muchísimo. Says the girl wearing a dress. It's a combat skirt. Yeah. Es decir, a partir de aquí es cuando vemos a Ruby y Waze ya de una manera bastante más amistosa, como las vimos en el resto del volumen. La introducción de Penny, como bien dije antes, también me gustó. Salutations. La que no me gustó fue la de Sam. Él es otro fauno como Blake, y básicamente se ve como su interés amoroso, y eso es tan sacado de la nada. Tal vez porque ambos sean faunos, tengan las hormonas diferentes o algo así, pero sinceramente no me gusta y lo vi como un intento de buscarle novio a Blake porque sí. Tal vez si lo hubieran empezado como nos mostraron en el cuarto volumen me hubiera convencido, pero no. Tenían que meterlo de una forma tan forzada como esta. En líneas generales este último arco está bien. No me gusta mucho que sea el cierre del volumen ya que noto el final algo pero en general está bien. En cuanto a lo visual, a veces se ve bien cuando los personajes hablan, las expresiones faciales se ven bien, pero cuando la animación falla, se nota demasiado. ¿Pero qué mierda está haciendo? Ni siquiera le está agarrando las orejas. ¿Y cómo es que no hay ningún profesor para detenerlo?
Con detalles como estos podría estar todo el día. ¿Por qué Roman no fue junto a los miembros de la Wake Fang? ¿Por qué Ruby tomó de dónde son los amigos? ¿Qué mierda le pasó en los ojos a Wade? ¿Por qué sigo haciendo vídeos tan largos? Y así podría seguir y seguir, pero también meten ciertos detalles que me gustan bastante, como el hecho de que nos muestren algo en vez de contarlo únicamente, o directamente que nos lo muestren y cuenten al mismo tiempo. El nivel de exposición en esta temporada es bastante bajo, y me gusta porque no toma al espectador como un bebé al que se le tenga que servir todo en una bandeja. De ahí en más, cosas como la banda sonora compuesta por Jeff Williams, el mismo que hizo la banda sonora de las temporadas más importantes de Red vs. Blue, hace un trabajo de 10 en Ruby también. Sus canciones acompañan muy bien a las escenas de acción, y otras, como la de Mirror, llegan a mostrar cosas de los personajes, reflejando el cómo se sienten. Tal vez os habréis dado cuenta de que no he hablado mucho de la historia, ya que... bueno... el primer volumen no es que desarrolle mucho la historia, que digamos. Se centra más en crear y resolver conflictos, sobre todo con Waze, para que después en las siguientes temporadas sus personalidades no sigan chocando como lo hicieron ahora, y no sigamos teniendo la zorra de Closet en el grupo, así que eso se agradece mucho. En cuanto a la historia, a partir del segundo volumen es cuando se empieza a desarrollar de manera mejor. En este volumen no hubo ninguna escena que digamos memorable, más allá de las peleas, que siempre son un gusto de ver. Ruby ahora es una serie que tiene un fandom establecido. Y la serie es muy reconocible a este punto, hasta el punto de que le están haciendo un doblaje japonés. Nuevamente aclaro, a mí me gusta la serie, pero eso no quita que el primer volumen sea normalucho. Diría que únicamente es disfrutable hasta cierto punto. A mucha gente le puede dar algo de grima al verlo, una animación 3D con pocos recursos y unos actores de voz normaluchos... Pero si eres de esos que vio Berserk 2017 y te gustó, no tienes derecho a quejarte de nada, maldito animal. El primer volumen es algo para sentarse, relajarse y verlo. Dura aproximadamente menos de hora y media, así que en una tarde se puede ver perfectamente. Y, el segundo volumen corrige muchísimos de los errores que tiene el primero, así que seguramente sea más positivo a la hora de hablar de ella. ¿O no? ¿Pero por qué estás con ese estúpido?